Bendiciones a todos mis queridos hermanos, sobre todo a mi querido Guatemala. Todos estamos aquí cubriendo esa gran necesidad, ese problema en el cual están viviendo ahora, y nos hemos unido en oración para estarlos cubriendo. Reciban también desde este momento de nuestro cariño y amor. En esta ocasión, mis queridos hermanos, estamos disfrutando de estas cápsulas, de estos portales, de esta iluminación, de estas puertas dimensionales. Y les recuerdo que todo lo que el Señor se propone es abrirnos el apetito a su palabra, a sus escrituras, para que disfrutemos todo el plan, todos los designios que Él tiene para nosotros. Es solo una cápsula, es pequeña, con todo el propósito e idea de que usted la dimensione en base a todo el conocimiento que usted tiene, y también con la ayuda del Espíritu, para que todos nos gocemos, pero el propósito también que crezcamos todos juntos con la palabra del Señor. En esta ocasión le he titulado a esta cápsula el pasaporte a la gracia. ¿Quién es el pasaporte? El Espíritu Santo. ¿Y qué es la gracia? Usted conoce todo esto, pero es el amor. ¿Qué es la gracia? Es el perdón. ¿Qué es la gracia? Es la presencia de Dios, es el estar confiando, la fe, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la bondad en el Espíritu Santo, la fe, la mansedumbre, el criterio, la templanza. Todo esto, vida abundante, el vivir con el sentido esencial del propósito de Dios. Todo esto es gracia. Y en esta ocasión quiero hacer notar que todo esto que va a estar ocurriendo está sucediendo atrás de la cruz, atrás del Calvario, y un poquito después, pero no propiamente en la gracia. Por eso le he puesto el pasaporte, para que nosotros en este tiempo que ya está el pasaporte, que ya lo tenemos hasta resellado en varias ocasiones, podamos como retomar o renovar aquellos pactos, aquella nueva, ¿qué le digo?, manera de vivir en cuanto a la vida Zoe que tenemos en el Espíritu Santo. Y quiero comenzar con Juan 13, en su versículo 1, cuando dice así la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, Pedro, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro dijo, permítame esta expresión, no me interesa. Jesús le estaba aclarando: lo que yo hago ahora, Pedro, no lo comprendes, pero lo vas a entender después. Sencillamente se concretó a decir: no me interesa, Jesús, tú no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué está aquí esto escrito? Esto está sucediendo en la ley, antes de la cruz, antes de la gracia. Y esto nos debe motivar y quiero poner un ejemplo en las dispensaciones. La primera dispensación le correspondió a Adán, y se llamó la dispensación de la inocencia. Después sigue Noé y se llamó la dispensación de la conciencia. Quiere decir que hay un tiempo, la dispensación es un tiempo, es un espacio, es una encomienda en donde el hombre tiene la responsabilidad de cumplirla, de acortar o de alargar el tiempo. Eso es una dispensación. Después de Noé viene el gobierno humano, y ya
es en base a la tribu, al pueblo de Israel, en el centro Abraham. Después el gobierno humano, después viene la promesa, donde, y si usted nota, en cada de estos acontecimientos siempre hay una misericordia, siempre está la intervención de nuestro Dios. Por ejemplo, en Adán, ahí estaba el huerto; en Noé, ahí estaba el arca; cuando llega Abraham, ahí está la revelación y la tierra de Canaán. Después viene la promesa, son liberados del pueblo de Egipto, pero cuando se dice que promesa, uno está con aquella expectativa de recibir precisamente algo. Y el pueblo, cuando fue liberado, lejos de estar amando la promesa, esto también es para nosotros, lejos de estar al pendiente de lo que iban a recibir de parte de Dios, se hicieron idólatras y le dieron la espalda a Dios. Y entonces, lejos de que les cayera la promesa, les cayó la ley. Y ya viene la otra dispensación, que es precisamente así, la dispensación de la ley, y después de esta viene la dispensación de la gracia. Quiere decir que la promesa era la gracia, pero ellos la rechazaron en desobediencia y en idolatría, y les cayó la ley, repito, la ley de Moisés. Y entonces, después de la ley de Moisés, el Señor vuelve a decirnos a nosotros: ahora viene para ustedes la gracia. Y de hecho, ya estamos aquí. Después de Cristo Jesús se establece la gracia, y es en la que estamos. No me interesa, vuelvo con Pedrito, dice: no me interesa, dice. Entonces Jesús dice en el verso 9, ahí en el mismo 8: si no te lavares, si no me permites que yo te lave, no tendrás parte conmigo, no tendrás parte de la gracia, no tendrás parte del reino, no tendrás sentido tu vida, no podrás dimensionar, no entenderás absolutamente nada de lo que es mío ni lo que es de Dios. Jesús tuvo que revelarle parte de lo que aquello estaba significando en cuanto al lavamiento de los pies. Y entonces Pedro le dijo en el verso 9: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame. Dice el verso 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice el 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Y ya se estaba refiriendo a Judas. Qué importante es que nosotros en este tiempo de gracia, que no solamente estemos enterados de que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, sino que la estemos viviendo, disfrutando el amor, el sentido de la vida, el motivo, el motor de nuestra existencia, los propósitos de Dios, el por qué trabajamos, por qué vivimos, por qué nos casamos, por qué tenemos hijos, por qué vivimos en cierto lugar, por qué estamos haciendo ciertas cosas, y quién es el manantial de esta vida, la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esto es lo importante, no solamente saber, sino es saberlo vivir. Amén. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo con este lavatorio de pies? Oiga esto. Les estaba perdonando anticipadamente a todos sus discípulos sus flaquezas. Les estaba perdonando su infidelidad. Les estaba perdonando su poca entrega y credibilidad en Él y en todo lo que Él les había enseñado. Vea toda la importancia que significa el lavamiento de pies. Y como dice Ezequiel 36:25, yo voy a derramar sobre ti agua pura para limpiarte de toda tu inmundicia, para lavarte de toda tu idolatría. Y así dijo en una ocasión Jesús a sus discípulos: la palabra que yo les he dado lleva espíritu y lleva vida, y ya vosotros están limpios por la palabra que les he hablado. Y después agrega solamente, como aquí, lávense los pies. Es decir, que a veces caminamos por ciertos lugares en donde no debemos caminar, pero inmediatamente debemos reaccionar y lavarnos los pies, que significa perdonar y arrepentirnos. Bien,
Entonces el lavatorio, repito, estaba el Señor enseñándoles, les estaba mostrando a sus discípulos el perdón de su infidelidad, de su poca consagración y entrega, de sus pocos valores, de todo lo que en sí Él les había enseñado, y que al final, fíjese, por ejemplo, en Mateo 26, 56, ¿lo leemos? Ocurrió algo interesante. Cuando Jesús, es decir, cuando aprenden a Jesús, los discípulos inmediatamente lo abandonaron. Mateo 26, 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ese es el primer detalle, pero en Marcos 16, 9 al 11, Marcos 16, del 9 al 11, vea lo que sucede. Marcos 16, dice la Escritura que temprano, las María Magdalena se levantó muy de temprano, muy de mañana, 9, estoy en Marcos 16, del 9 al 11, no quiero extraviar. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, a los discípulos, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Estaban tristes y llorando. Pero cuando le dieron la buena noticia, no creyeron. Repito, ¿por qué está aquí esto escrito? Para que usted y yo nos demos cuenta qué terrible es estar con Jesús, haber aprendido de Él y todas estas experiencias y no creer. Y aquí recalca que estaban tristes y llorando. ¿Y por qué la buena noticia de que Jesús vivía? ¿Por qué no se alegraron? Porque estaban al otro lado de la cruz, en la ley, en donde no había todavía la gracia, no había Espíritu Santo que les revelara la importancia de tener a un Dios vivo y que además había resucitado por causa de la misma fe, y que además, como Dios, la muerte no podía detenerlo. Otro punto, en Mateo 26, 58, ya refiriéndose a Pedro, Mateo 26 dice que cuando lo atraparon a Jesús, Pedro lo seguía de lejos. Esto es bien importante también nosotros examinando. En este tiempo de gracia no se vale seguir a Jesús de lejos o estarlo viendo de lejos. Él debe estar formando parte de nosotros porque fue su deseo, y nosotros formando parte de Él, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 17, únete a Cristo, únete en un espíritu con Cristo para que seas uno con Él. Entonces, no ir de lejecitos. Después, en Mateo 26, 69, dice que se metió hasta el patio Pedro, y junto con los soldados y más personas que estaban allí, comenzaron a platicar, y algunos de ellos, una mujer dice que lo identificó y le dijo: tú eres uno de ellos también. Y dijo: estás equivocada, mujer, yo ni lo conozco. Y seguían insistiendo. Me voy a ir hasta el 74, al grado de que le dijeron: tú eres Pedro, el que estabas con él, no te hagas, hombre, tú eres uno es más, hasta hablas como él. Y dice la Escritura que comenzó a hablar majaderías, como para decir: yo no hablo como Jesús, mire cómo hablo yo. Y que hablaba blasfemias y no sé qué tanto diría, pero habló todo lo contrario de lo que se le afirmaba. En Juan 21, 2, 3, cuando se le aparece a María,
el ángel le hizo un encargo: dile a los discípulos que voy delante de ellos, como yo les dije, y que nos vemos, déjenme parafrasearlo, nos vemos en Galilea, allí en el aposento alto. Allí espérenme. Principalmente díganle a Pedro que allí nos vemos. Pero en Mateo 21 ya habían Jesús resucitado. No estaban atentos al tercer día, cuando, como Jesús les había indicado, y dice la Escritura que Pedro los invitó a pescar. Vamos a ir Juan 21, 2, 3. Quiero que notemos esto. Con toda la enseñanza y lo que venía y lo que estaban por experimentar, por ver aquella resurrección, dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Quiero que veamos la actitud. Era el tercer día en donde ellos deberían estar atentos, porque precisamente esto Jesús les había enseñado, de que Él regresaría, de que Él resucitaría en el tercer día. Y sin embargo, para ellos no les importaba. Nuevamente les informo. ¿Por qué está escrito aquí esto? Dice el apóstol Pablo, para que tú aprendas cómo es vivir separado de Cristo, sin la gracia, sin el Espíritu Santo, y lo demás es como una ley, una religión, un modo de pensar, un modo de hacer las cosas, pero no conforme al plan divino. Cuando llega el día de Pentecostés y reciben la gracia del Espíritu Santo y comienza a establecerse la iglesia, y cuando ya todo fue revelado, vean ahora cómo se expresa Pedro. Aquel Pedrito que no permitía que se lavaran los pies, aquel Pedrito que no sabía ni lo que decía y que se estaba negando a vivir en la gracia. Hermanos, nosotros tenemos como regalo, porque eso es lo que significa la paz, el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas, el sentido de vivir bajo la cobertura del Todopoderoso y sin temor a lo que venga, porque sabemos, como dice la misma Escritura, que papá nunca nos va a dejar solos, que Él siempre estará con nosotros y que nunca nos abandonaría. Miren ahora cómo dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, mire, tiene toda la autoridad y toda la legalidad de decir esto al apóstol, por todo lo que había aprendido y por todo lo que había sucedido. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, claro que Él padeció, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Agarra todos los principios, toma todos los principios que corresponden al estar creciendo, al estar firmes, al estar estables y al estar fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, de la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Queridos hermanos, repito, se llama a esta cápsula el pasaporte de la gracia. Aquí está, ahí hay una frontera entre la ley y la gracia, pero Cristo Jesús nos da el pasaporte del Espíritu Santo para comenzar a disfrutar en el país, en el momento, en el tiempo, sobre todo nuestros hermanos guatemaltecos, que comencemos a vivir de esta gracia en este tiempo tan difícil que están viviendo. Y nosotros, como no nos ha llegado todavía esto, tenemos la oportunidad de comenzar a disfrutar y establecernos en esta gracia que tenemos todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos ustedes.